Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a Mil por Radio 1000. Pasaron 3 minutitos de las 13 de hoy, miércoles 5 de octubre del año 2022, avanzando muy lentamente el 10º mes del año y un día que se ve desde aquí un tanto como sucio o pesado, después de haber tenido una lluvia, no sé cómo estuvo por tu casa, Alfredo, pero ya enseguida te pregunto. Estamos trabajando con Priscila, Mirna, Josema y los compañeros también, Rodrigo, Lorenzo y Cristian. Ahora sí, hola Alfredo, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Prince, ¿cómo estás? Saludo a la audiencia, teleaudiencia por los que nos siguen por en supuesto. YouTube. ¿Qué Bien. tal estuvo la lluvia? ¿Lloviznó? No, pues no me di planchaste, cuenta. ¿verdad? Sí. Te dormiste hasta tarde. Pues, viste que era tipo a las 6 cuando yo sentí... A las 6 de la tarde llovió. No, de la mañana de hoy. A las 6 de la mañana Bueno, no. hacia casa al menos. Pero bueno. No sentí. No, está bien. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Alfredo? Casi equipo completo tenemos hoy, ¿eh? Le puedo Sí. saludar de mi izquierda a derecha, que Por te saluda a supuesto, vos. Prince. ¿Cómo estamos, Federico Saniman? Hola, Prince, Pope, ¿cómo están? Cada vez más cerca del lugar de Alfredo. No. Pero o sea para que nada. Fede vino corriendo y para no llegar tarde, porque dice que hay rumores que empezamos tarde el programa. Hay rumores. No hay Sí. rumores. Vos sos el que siempre decís. Y por más que para que la audiencia sepa, nosotros estamos en el 16. paseo de la galería, que es piso 19, donde está la radio. Sí, Y nosotros como consultor hacemos oficina en el piso 16. así es. Por lo tanto, no nos lleva mucho tiempo. Y no. Bueno, Pero y Fede se apuró, parece, porque no ¿Por qué? vino sin cinto, ¿no? Dejó su cinto. ¿Por qué tenés que contar eso? No necesito cinto, que me queda bien mi pantalón, pues. Claro, hay gente que sí necesita cinto. Pero bueno. ¿Cómo estamos, Franco Rojas? ¿Qué tal, Prince? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todos en la mesa? Y un saludo a la audiencia. Vos tenías que Encantados, estar ahí en nuevamente. el medio de ellos para como más acercarte más a Pope. Sí, o en el lugar de Pope también. Claro, no, por eso, esa es la idea. Es así tipo Franco, después Fede, pero bueno. No, mentira es, Alfredo. Yo te quiero mucho. No te vayas a levantar, Pope. No. No, Este es si tu- quieren agua, avísenme, porque ahora soy Y multitasking. Karin Pereira, ¿cómo estamos, Karin? Bienvenida. ¿Qué tal, Prince? ¿Cómo estás? Un Todo saludo bien. especial a toda la audiencia también. Me dijeron que no haga demasiado show antes de empezar, pero bueno, como yo soy siempre desobediente, tuve que hacerlo. Siento, Fede. Eso fue un pedido expreso de Federico, pero bueno. No, para nada, Ah. Prince. Yo sé que a la audiencia le encanta escucharte. Solamente que hice un comentario porque teníamos mucho que decir y el tiempo El siempre... tiempo apremia. Sí. Pero le vamos a imprimir velocidad, no te preocupes. Y todos los compañeros son y forman parte del equipo de MF Economía e Inversiones, principalmente del Departamento de Proyectos y Finanzas. Así es, Karim, ¿verdad? Sí, así mismo. Falta una persona más, pero ya estamos Yo casi ya le equipo estaba completo. casi trayendo así, le dije, vamos a preparar un tema contigo y es Efrem. Así Efrem. que Ya próximamente. va a venir, sí. Así mismo. Alfredo, el tema que hoy nos trae, a mí me encanta este tema. Sí. Y le digo a la audiencia que se preste. No, y es un tema que verdaderamente toca a la gente cuando digamos, sufre una pequeña variación en esto de que vamos a hablar hoy. Enseguida la gente se sensibiliza, empieza a hablar, empieza a preguntar. Incluso algunos ya se desesperan, digamos, porque piensan en sus vacaciones y quieren saber y salen teorías, salen especulaciones. Entonces hoy vamos a hablar del tipo de cambio y tratarlo, como decía Federico, no vamos a poder abarcar, es un tema bastante complejo, bastante interesante a la vez. Que tiene muchas aristas. Tiene muchísimas aristas y por eso, digamos, por lo menos a mí me gusta decir, cuando uno hace economía y analiza, digamos, una de las variables tan importantes, digamos, como el tipo de cambio, por lo general, nosotros por lo menos como consultora que somos o que nos esforzamos por llevar la mejor calidad y ser serios, digamos, en esta profesión que llevamos, nosotros tenemos tendencias del tipo de cambio porque justamente analizamos los fenómenos que están detrás, pero no somos futurólogos y hay muchas agencias o digamos empresas que proyectan, digamos, un tipo de cambio y la gente de repente se aferra como si fuera un número mágico, ¿verdad?
Y ahí por eso vamos a hablar un poquito hoy de este tema, para explicar, digamos, todo. A mí me gusta usar la imagen del iglú, digamos, el iceberg, no el iglú, perdón, El iceberg. me equivoqué. Perdón, audiencia. Venía muy bien, pero bueno. El iceberg, o sea, detrás, digamos, hay un mundo, digamos, bastante interesante. Así que Pero traemos el tipo de cambio porque vamos a dar continuidad al tema que la semana pasada o la anterior habíamos hablado de la decisión que tomó la Fed y todo el fenómeno que generó exactamente. a nivel mundial. Y obviamente nosotros como país no podemos estar aislados porque estamos hipervinculados. Sí. Y además porque ya el fin de semana la gente sintió, fue un fin de semana largo, ¿verdad? Y en ese tiempo, en algunos lugares, digamos, estaban, por ejemplo, en Frontera estaban vendiendo a 7.180, en otros lugares 7.100, 150, toda la gente ya, esperando, de 6.900, 950, se disparó, ¿qué está pasando? Va a seguir subiendo. Entonces ya hay un poco de movimiento, digamos, en las personas, en los agentes económicos, y bueno, hoy queremos traer este tema. Podemos hacer una suerte de recapitulación de lo que traíamos la semana anterior y para vincularlo al tipo de cambio brevemente, Fede. Sí, bueno, la semana anterior lo que veníamos hablando es que justamente con las nuevas tasas de la Fed que había anunciado, hay una presión al tipo de cambio, ¿verdad? O sea, mucha gente se vuelca hacia el dólar, ¿verdad? Porque las tasas de interés que paga la Fed, o sea, y eventualmente afectan todos los bonos y demás, en dólares tienen mejores condiciones, entonces la gente demanda más dólares y eso crea una presión hacia el guaraní, ¿verdad? Entonces se evalúa el dólar y el guaraní se va quedando un poco hacia atrás y se hace, digamos, más caro, ¿verdad? Lo que sucede también con otras monedas a nivel internacional. Sí, y inclusive vimos un impacto muy importante también que va teniendo que tuvo el euro, ¿verdad? Que hoy día el dólar está más valuado que el euro, o sea, está por arriba del, creo que ¿cuánto era ahora el tipo de cambio euro-dólar? Estaba ya había superado la barrera del 1, ¿verdad? Entonces Sí, estuvo por debajo de lo que es la paridad, ¿verdad? Que siempre vimos que el euro valía más que el dólar. Y esto en realidad, bueno, el dólar terminó un poco valiendo más que el euro, pero hay cuestiones también, como Federico mencionaba, el tema de las tasas de interés, la dicotomía de las políticas monetarias de los diferentes países que tienen su efecto, pero así también una cuestión de percepción de lo que está pasando en Europa, ¿verdad? Europa tiene algunos inconvenientes, especialmente últimamente vimos lo que es Inglaterra, con el programa, vamos a decir, de reducción de impuestos que está llevando adelante el nuevo gobierno. Y bueno, por decirlo de una manera, el mercado, los inversores ven con cierto temor de que eso se pueda cumplir, o lo que va a terminar pasando va a generar un déficit, y ese déficit, como siempre, como hablamos, se tiene que financiar de alguna manera. Entonces hay un riesgo de que ese déficit de por sí lo aumente, y que ese programa que está planteando este gobierno corra riesgo de llevarse a cabo, o a qué costo, como se dice, ¿verdad? Sí. Pero ahí, por ejemplo, viste, Príncipe, es como la punta de un mantel. Estiramos ya un solo tema y se salieron muchísimos temas que están por detrás. O sea, ¿qué tiene que ver? De repente la gente dice, bueno, la subida de tasa de tipo de interés de la Fed, bueno, tiene una implicancia muy grande, no solo en Paraguay, debido a que justamente el dólar es una moneda sumamente importante para el comercio internacional, sumamente importante para las reservas que tienen los países. Y ahí entonces ya podemos, para entrar un poco más en este tema, podemos decir que es un mercado. Por eso hablamos del tipo de cambio, podemos decir que es el precio relativo que tiene una moneda respecto a otra, ¿no? Así mismo, el tipo de cambio, bueno, una definición medio rápida sería básicamente el precio al cual se puede comprar otra moneda, ¿verdad? O cambiar una moneda por otra, ¿verdad? Eso sería básicamente la definición. Y este tipo de cambio, bueno, queríamos nomás hacer así una aclaración medio rápida, ¿verdad? Hay dos tipos de cambio en general, que es un tipo de cambio flexible y un tipo de cambio fijo, ¿verdad? El tipo de cambio fijo es cuando el Banco Central fija una moneda en paridad con otra, o sea, no necesariamente en paridad, ¿verdad? Pero fija un tipo de cambio específico con otra moneda,
e interviene todo el rato para tratar de mantener ese tipo de cambio, ¿verdad? Y ese, normalmente cuando se hace eso bueno, se utiliza como una política monetaria, ¿verdad? Para mejorar, por ejemplo, depende del tipo de cambio que necesite, ¿verdad? Así que si es mantener un tipo de cambio alto, un tipo de cambio bajo, para impactar en la economía, ¿verdad? Por ejemplo, con mejorar las condiciones para exportaciones, pero al mismo tiempo golpeas el poder adquisitivo de la gente, ¿verdad? Entonces, por un lado ahí no quiero entrar en muchos detalles porque tenemos mucho que hablar, ¿verdad? Y por el otro lado el tipo de cambio variable, que es más o menos que en realidad lo fijan más los mercados, ¿verdad? Y existen ciertas intervenciones también para evitar pánicos, pero el tipo de cambio flexible está más fijado por el oferta y la mercado. demanda. La oferta y la demanda, sí, ciertas condiciones, pero básicamente sí, la oferta Y es la lo que demanda. tenemos en Paraguay. Sí. ¿Ahí el término fluctuación sucia entra a tallar o no, Cari, no, Franco? Sí, bueno, la metodología o la forma de fijar el tipo de cambio en Paraguay se lo conoce como una fluctuación sucia, y vamos a decir la parte sucia de la fluctuación viene por las intervenciones que hace el Banco Central, como bien estaba comentando Fede. Lo hace de una manera para, vamos a decir, atajar los picos. Cuando hablamos de atajar los picos es cuando ves una subida muy drástica del tipo de cambio, una caída muy drástica del tipo de cambio. Entonces de esa manera suaviza esa caída o esa subida, ¿verdad? La tendencia que está teniendo. Básicamente hay un rango de tolerancia, que esto lo fija el Banco Central, entre donde el tipo de cambio puede oscilar y puede moverse, dada la coyuntura que actualmente está viendo el Banco Central. Y dentro de esa banda, el Banco Central permite que el dólar fluctúe. Una vez que vamos a decir, el tipo de cambio supera la barrera superior o inferior de la banda, el Banco Central sale a intervenir para tratar de otra vez meterla de una manera rápida, meterla nuevamente a la banda y que oscile nuevamente en eso. Ahora, puede haber situaciones en donde el Banco Central, por una cuestión macroeconómica, que no tiene que ver, hay que entender que el dólar no es el banco, o sea, el Banco Central del Paraguay no emite dólares, por lo tanto no puede o no debería de fijar así un tipo de cambio, más bien va con cuestiones que van coyunturalmente económicas, ¿verdad? Que hay que ir viendo y hay que ir monitoreando la situación, y hay veces donde el Banco Central puede decir, no, hoy en día, por las condiciones que tenemos, por ejemplo, una tasa de política monetaria de la FED más alta, una política monetaria extranjera, en este caso de la FED, un poquito más dura, son condiciones para decir, bueno, podría ser que hoy tengamos que llevar el tipo de cambio a unos niveles más altos. A la inversa, una política más laxa, una política con tasas más bajas, podría decir, hoy podemos tener unas bandas más bajas, un tipo de cambio más bajo. Pero básicamente así se funciona. mueve el tipo de cambio de fluctuación sucia. Claro, básicamente podemos decir que para el Banco Central no tiene una meta de controlar el precio de esa moneda, dejarlo libremente que fluctúe, digamos, según las fuerzas de mercado. No obstante, digamos, asume de repente los riesgos que puede causar para la economía local, como decía Franco, picos muy importantes, ya sea por un lado o por el otro, ¿verdad? Que puedan dañar seriamente el tejido económico, ¿verdad? de nuestro país. Pero perdón, Fede, ¿podemos decir Argentina, por ejemplo, es un caso de un tipo de cambio, digamos, fijo? La verdad que Argentina es un poco particular porque tiene diferentes tipos de cambio para diferentes tipos de operaciones. Sí. Pero realmente el que tiene la experiencia acá es Franco, que estudió en Argentina, así que creo que también es el un poco más indicado porque vivió el día a día de la Argentina, pero sí, ¿verdad? O sea, Sí, vamos a decir, hay un dólar oficial en Argentina, que es el dólar que fija el Banco Central, pero ese dólar oficial, no todos pueden acceder a ese dólar oficial. Por eso, hoy en día hay una cantidad de dólares circulando, o sea, cotizaciones de dólares circulando en Argentina. Una de las más conocidas, realmente la audiencia está
al tanto de esto del dólar blue, que le llaman, ¿verdad? O como dice Manuel, el dólar black. También. Entonces, y es como mencionaba Fede, es un caso muy particular, ¿verdad? Hay algunas restricciones, o sea, hay restricciones de capitales, hay restricciones de compra de divisa, en este caso dólares. Son cuestiones que yo no sé si lo llamaría un tipo de cambio fijo como lo tuvo en el año, si mal no recuerdo, los 2000, 2001, o que tuvo una paridad 1-1. Después la historia fue otra, ¿verdad? Pero eso podemos ahondar en otro programa. Pero básicamente, bueno, hoy tenés un banco, o sea, tenés el Banco Central Argentino que fija un tipo de cambio al cual no todos pueden acceder. Sí. De hecho, la gran discusión que nosotros teníamos, nos compartían algunos expertos, es justamente en ese tipo de cambio oficial, subrayando un poco lo que comentaba Federico, hace que hoy sea un dólar muy barato para el importador. Por lo tanto, también, como vos decís, empezaron las restricciones, como están con pocas reservas, empezaron también a restringir el acceso a los dólares para la importación. Lo que cual un dólar muy bajo genera incentivos enormes para las personas a importar lo que sea, es una manera de refugiarse, digamos, ante la inflación del peso. Pero por otro lado, ese mismo tipo de cambio oficial genera tanta distorsión o desincentivos para, por ejemplo, exportadores que hoy se ven obligados a las divisas que reciben, a los pagos que reciben por sus exportaciones, tienen que liquidarlo, digamos, al tipo de cambio oficial. Y dicen, pucha, encima que tengo que pagar retenciones, otra vez que me traen, lo tengo que liquidar a un tipo de cambio oficial, que para mí es un dólar muy barato y muy distinto al dólar que hoy, por ejemplo, me pagan como siendo un dólar blue, en un contado con liqui, etcétera, ¿no? Karin, ¿y cuál es la situación que está pasando Paraguay en materia de tipo de cambio? Yo ya estoy imprimiendo velocidad porque nos quedan 10 minutos y tengo varias consultas, e imagino que Alfredo también tiene aportes que hacer al respecto, ¿no? Sí, un gráfico sobre todo que queremos... Para arrancar ya, ¿podemos pedir? Sí, podemos pedirla. Por favor, compañeros, Lorenzo o Cristian o Rodrigo, que nos pueda apoyar con esa estacionalidad del tipo de cambio. ¿Qué básicamente nos dice este gráfico para la gente que nos está viendo por el canal? Bueno, primero a lo mejor lo que podemos decir es qué afecta al tipo de cambio, ¿verdad? Por un lado tenés la balanza de bienes, ¿verdad? Tenés la importación, la exportación. Eso afecta al tipo de cambio. La tasa de interés afecta al tipo de cambio. Acá, si me olvido de algo, me van a soplar seguro lo de mi equipo. Perdón, Karin, pero, eso sí. sería... No, vos decís, quizá para la audiencia, la balanza de bienes, justamente el importador, ¿verdad? Requiere dólares para pagarle a su proveedor. Así mismo. Entonces el importador va a requerir dólares para poder comprar los productos, los insumos, lo que necesite de afuera. Y el exportador lo que va a hacer es vender sus productos al exterior y va a recibir dólares. Entonces un importador va a necesitar dólares para comprar, un exportador va a recibir dólares y va a necesitar cambiar eso a guaraníes, o sea, dependiendo del negocio, ¿verdad? Entonces, así como estaba diciendo Federico, la oferta y la demanda afecta al tipo de cambio. Las tasas de interés afectan al tipo de cambio y nada, eso como nosotros sabemos, hay épocas en el año, o sea, meses en los que estamos importando, exportando un poco más y eso se puede ver acá en este gráfico de estacionalidad de tipo de cambio. Podemos ver cómo afectan ese movimiento de la balanza de bienes en el tipo de cambio. Sí, es muy importante también mencionar a la audiencia que el dólar o cualquier tipo de moneda no es diferente a un bien. Por ejemplo, podemos poner la leche. Cuando más gente quiere leche, generalmente a misma cantidad producida o misma cantidad de stock, sube el precio, se ajusta por precio. Cuando hay más leche, dada la misma cantidad que se quiere comprar, el precio baja para equilibrar oferta y demanda, como estaba mencionando Pope. Entonces, no es muy distinto a lo que es una moneda. También se mueve de esa manera. Entonces, cuando generalmente vemos presiones alcistas, estamos viendo que hay más gente que quiere demandar o está demandando, quiere comprar dólares de lo que hoy en día hay disponible. Y así se va equilibrando oferta y demanda. En el gráfico de estacionalidad que estábamos viendo, ese es un gráfico considerando 20 años más o menos hacia atrás, cómo se comporta por mes el tipo de cambio, en este caso contra el dólar, guaraní contra el dólar. Y podemos ver, como había mencionado Karin recientemente, en que el primer semestre vemos generalmente un tipo de cambio mucho más apreciado. O sea, cuando vemos el guaraní, ¿verdad? Cuando hablamos de apreciado, estamos hablando de un guaraní con más fuerza contra el dólar, un dólar más barato.
Y al segundo semestre del año vemos un dólar un poco más caro, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que Karin había mencionado, que es una cuestión de cuándo se dan las exportaciones o el pago de las exportaciones en Paraguay. Y por el contrario, cuándo se dan el pago de las importaciones. Entonces, básicamente la estacionalidad nos muestra eso. En el primer semestre vemos un dólar un poquito más bajo de lo que podríamos ver en el segundo semestre. Esto lo vimos en los últimos 20 años más o menos. ¿Y esto no cambió con la caída del sector productivo de este año? O sea, por la falta o la reducción de ingresos de divisas, digo. Y básicamente, a ver, como habíamos mencionado, como se había mencionado, las divisas, gran parte de las divisas que se generan, o los dólares que se generan en el país, vienen por el lado de los exportadores. Son los exportadores, como Karin había mencionado, que liquidan en el mercado local para hacer sus pagos si tienen pagos en guaraníes, ya sean salarios u otros gastos. Entonces, claramente, un mal año para el sector agropecuario es un año en donde podemos ver que el Banco Central tendría menores reservas a la que hubiese tenido con un agro mejor. Lo mismo con precios de commodity más altos, ¿verdad? Lo hemos visto con precios de commodity más altos, una balanza de bienes superavitaria. Los datos, si mal no recuerdo, de agosto, estamos viendo, podemos llegar a observar una balanza deficitaria que no lo vimos en los últimos 10 años. Y eso claramente tiene un impacto en las reservas que puede acumular el Banco Central. Y el poder, vamos a decir, Manuel siempre menciona esto, que es el poder de fuego que tiene el Banco Central, y que hoy en día es bastante, ¿verdad? Estamos hablando de 8.000 millones de dólares más o menos que el Banco Central tiene para actuar ante casos, ante eventualidades en el mercado cambiario. Y eso que mencionaba Franco, Alfredo, y te traslado la pregunta a vos, porque ya estaba viendo como que querés responder demasiado. La palabra intervención o el rol que juega el Banco Central en este tiempo, vimos que como que puso un freno de mano a las intervenciones que venía haciendo con respecto a meses anteriores, o hubo un cambio en ese comportamiento. Bueno, quizá es muy importante, Prince, decir que justamente el Banco Central siempre está diciendo que ellos dejan que el tipo de cambio fluctúe según la fuerza del mercado. Ahora, por ejemplo, el Banco Central también es un agente financiero del Estado. Entonces, muchas veces cuando el Estado se endeuda, en este caso en el exterior, recibe dólares, pero obviamente los gastos que tienen que afrontar, digamos, en sentido del Estado, lo usan guaraníes. Entonces, lo que hace el Banco Central, lo que nosotros estamos, que es uno de las variables que estamos monitoreando siempre, es justamente lo que serían la intervención del Estado, tanto cuando recibe dólares, en este caso porque se endeuda, o cuando también demanda dólares para hacer pago de intereses o amortizaciones, ¿verdad? Pero lo que dice el Banco Central es siempre están ellos devolviendo en un goteo, le llaman ellos, de tal manera que justamente no tenga un rol muy importante y no esté, digamos, manoseando, digamos, el tipo de cambio como tal. Lo que a nosotros nos parece raro nomás, eso ya es un tema más personal que yo estaba viendo, justamente hubo un salto importante en el tipo de cambio ahora en estos 2 días, y como vemos el gráfico que muestra Franco, septiembre suele ser un mes donde empiezan los importadores también a proveerse de stock, ¿verdad? Para las ventas de fin de año. Y de hecho, si nos acordamos, en el 2020 era impresionante cómo las importaciones habían bajado, y nosotros lo que veíamos con clientes importantes que teníamos es que, claro, ellos por todo el tema del encierro no habían vendido. Entonces prácticamente no estaban demandando tantos bienes, tampoco tenían mucha certeza, ¿verdad?, de lo que iba a pasar, si las restricciones iban a seguir, especialmente ese sector, digamos, de eventos. Entonces, claro, ellos no estaban demandando muchos bienes. Este no es el caso, como vemos. Creo que ya hay un aires muy buenos, digamos, de que ciertas partes del mercado se reactivó y tiene una cierta normalización. Y bueno, acá donde de repente vemos que el salto ha sido muy fuerte para algunos importadores, porque dice, pucha, en cuestiones de semanas, si uno ve con valores 50, 100 puntos, 150 puntos, es mucho. Quizás hay una pregunta, ¿por qué en este tiempo estacional, digamos, no intervenís un poco más para que este ascenso, ya que las fuerzas del mercado tienden hacia ahí, por esta apreciación y un montón de otros factores que estaban contando, bueno, hacer lo que sea más suave, ¿verdad? Por lo menos hasta noviembre.
Pero bueno, son interrogantes que hay que ver con ellos también. ¿Y cuáles hay una son. posible respuesta a eso que plantea Alfredo, Franco, Karino, Fede? A ver, el Banco Central tiene sus análisis, hace análisis para ver y tratar de indagar un poquito cuáles son los factores que están moviendo el tipo de cambio. Este análisis, bueno, en base a este análisis el Banco Central toma las decisiones de intervenir o no intervenir en el mercado cambiario. Habrá motivos por el cual el Banco Central ve que esto que Pope está mencionando no es un motivo y por eso lo deja, vamos a decir, fluctuar libremente. Pero hay que Tengo decir... un mensaje con respecto al tipo de cambio. Así breve nomás, Alfredo, no te preocupes. No, hay que decir más que sí, perdón. Sí. Dale. Dice acá, más se mira el tipo de cambio real de fundamentos y si se desalinea mucho, quizás sí se interviene eventualmente. Y hay que recordar que hay mucha operación compensatoria de las ventas de la tesorería. Y hay una consulta acá, si no les parece que el tipo de cambio real de fundamentos no debería evaluarse. A ver, el tipo de cambio real es bastante importante porque en realidad es lo que define la competitividad de un país, más que el tipo de cambio nominal, ¿verdad? Que es que todo el día estamos viendo, ya que tiene en cuenta las inflaciones de los países. En Argentina podemos ver eso, ¿verdad? Podemos ver, si vemos un tipo de cambio bien devaluado, vemos una inflación bastante elevada y bueno, y eso hace que al fin y al cabo, por más de que tengas un tipo de cambio, vamos a decir, más devaluado, no necesariamente sos más competitivo. Hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, básicamente esas son las cosas. Me parece muy importante lo que menciona el oyente, de que sí, el tipo de cambio real es una de las variables, yo creo, más relevante que el tipo de cambio nominal, por lo que considera y porque también, bueno, uno puede ver la competitividad real del país. Nosotros ayer estábamos viendo el tipo de cambio real multilateral, que es un índice que hace el Banco Central de Argentina, donde justamente con los 10 o 12 socios más importantes comerciales va viendo eso que dice un poco Franco, y sí, está a niveles bajísimos este índice. O sea, el peso está muy apreciado, digamos, en este sentido respecto a la otra moneda. Por lo tanto, es también la presión que están haciendo los exportadores, diciendo nosotros estamos perdiendo competitividad ante la soja de Brasil, la soja de Paraguay, etcétera, ¿no? Nos quedan 30 segundos y creo que había una pregunta pendiente, Alfredo, de lo que habíamos hablado ayer a nivel de finanzas corporativas o incluso de las personas con respecto a esto del tipo de cambio. Sí, yo creo que esto es muy importante para preguntarle aquí a los compañeros. Este es un mes donde las empresas también, de cierta manera, hacen su proyección, su presupuesto. Tanto para el caso de empresas que importen insumos o bienes, digamos, del extranjero y tengan una facturación solamente en guaraníes, bueno, cómo cubrirse en ese sentido de repente de la fluctuación del tipo de cambio, además de, yo diría, con pedirle servicio a la consultora para ver cuáles son las tendencias de un análisis económico, pero cuáles son los mecanismos que puede tener una empresa en ese sentido, que tenga un descalce de divisa, como se le suele decir. Ya, bueno, la verdad es que teníamos preparado eso para otro programa, porque realmente hay mucho por hablar ahí. Preparamos para hoy, pero 30 minutos realmente no da el tiempo. Pero sí, uno puede encontrar mecanismos para cubrirse. Una empresa puede encontrar muchas maneras. Está el tema del forward, por ejemplo. Pero bueno, me parece que es un tema que tenemos que tocar Le invitamos más adelante. a la audiencia que ese va a ser el próximo tema cuando le Sí, hoy la idea era introducir un poco el tema y después ver el tema de la intervención del Banco Central. Solamente pudimos ver hoy la estacionalidad del tipo de cambio, pero hay muchas otras cosas que nos gustaría ir comentando. Pero lo cierto y concreto es que las empresas tienen herramientas para Totalmente. enfrentar esta situación. Y es parte de la gestión financiera que tienen que hacer, porque Herramientas y decisiones que tomar, ¿verdad? Sí. Porque bueno, básicamente, para no alargarnos un poquito y haciendo énfasis a lo que Karin había mencionado, las decisiones a tomar, o algo que podemos decir básicamente se estila hacer o es lo recomendable, el tema de si yo tengo activos, ¿verdad? O sea, yo tengo derechos a cobrar, puede ser papeles o algo, yo en guaraníes sería lo ideal que mis deudas estén en guaraníes. O más fácil, si yo cobro en guaraníes, la deuda tiene que estar en guaraníes para no tener un riesgo de tipo de cambio. Si yo cobro en dólares, puedo tener deuda en dólares. De esa manera elimino el riesgo cambiario y
hago lo que mejor sé hacer, que en este caso puede ser vender o brindar un servicio y no especular con el tipo de cambio. Me gusta este Zapatero a equipo. tus zapatos. Sí, más o menos. así es. Me gusta este equipo. ¿Y a vos, Alfredo? Híjale, yo siento que estamos despegando como programa. Nos tiene que dar más tiempo, Príncipe. Tiene que pelear Vamos a para... analizarlo eso. Más si viene el equipo de Karin, que es el del Departamento de Finanzas y Proyectos. ¿Proyectos y finanzas o al Sí. revés? La verdad es que inicialmente nos llamaban proyectos por el tipo de trabajo que hacíamos, pero finanzas corporativas sería, pues estamos Finanzas corporativas. en todo lo que sea finanzas para las empresas. Tenemos Hay que, tenemos que contacto venir y- con cinta nomás. Eso sería lo único que... Y con la camisa adentro, ¿eh? ¿Hay Un poco desaliñado. directo o la gente puede escribirnos a través de nuestra página web www.mf.com.py o a un Pueden correo electrónico? Sí, pueden escribir, así como dijiste, por la página, sino proyectos@mf.com.py. Y también estamos en las redes sociales, Alfredo. Exactamente. Y le decimos a la gente que puede escuchar este capítulo y otros en nuestro podcast. No, Economía. yo lo que le diría al directorio de las empresas, si nos escuchan ahí, realmente vale la pena en ese servicio el análisis de coyuntura. Uno que hace la consultora, pero también la presentación que hace Manuel. Porque Manuel tiene una manera de comunicar bastante especial, que creo que eso ayuda después a entender, digamos, los mecanismos que están detrás y facilita la toma de decisiones para estos riesgos que son parte, digamos, del negocio que tienen, digamos, las empresas. Así es. Bueno, estuvieron con nosotros Federico Saneman, Franco Rojas, Karin Vareiro, del equipo del Departamento de Finanzas y Proyectos de la consultora MF Economía e Inversiones. Les esperamos próximamente, muchachos, chica, muchacha, no sé, señora, señor. Espero que la hayan pasado bien. No, súper bien. Muchísimas bueno. gracias por invitarnos. Vamos a volver. Claro De que sí, lujo, con seguridad. dice. Sí, De lujo. un gusto, un gusto. Muchas gracias por invitarnos otra vez. No, ustedes son parte del equipo, así que estamos ahí. Josema, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. Economía a 1000 es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.